Buenos días, 8 de la mañana, Biden, que está viviendo unas horas, sobre todo en el fin de semana, viendo a ver si escala o no escala esa fotografía alrededor de Oriente Medio, después de ver cómo Irán le ha dicho en las últimas horas que se mantenga aparte de la fotografía de respuesta que le quiere poner Irán a Israel después del ataque al consulado en Damasco. Fotografía clave en la mañana alrededor de un Joe Biden de Estados Unidos mirando a ver cómo Oriente Medio escala o no. El petróleo cae más de un 1% a estas horas, deja los $90 en un entorno en el que se apuntaba que podía incluso llegar al entorno de los 100. Eso sí, Biden vive esta mañana todavía con la fotografía alrededor de un Oriente Medio que o consigue que desescale, parece que Israel ha empezado a hacerle caso en alguno de los puntos. A estas horas podemos ya avanzarles que las tropas de Israel se están yendo de parte del sur de Gaza, dando sobre todo pie a lo que Biden le había dicho, que es que diera pasos de desescalada alrededor, sobre todo del sur de Gaza, antes de seguir escalando alrededor de lo que iba a suceder cerca de esa salida de Rafah. Por lo que tensión por la respuesta de Israel, destensión alrededor de que Netanyahu empiece a hacer algo de caso a lo que le va diciendo Biden esta mañana. La tensión nos viene desde China por dos puntos. En la parte geopolítica, todo parece indicar, dice Financial Times, que Biden le va a decir a Xi Jinping que esa escalada alrededor de la China meridional debe frenarse de inmediato, sobre todo en la zona de Filipinas. Y el otro punto fundamental viene por una compañía, Shimao, que a estas horas es la gran preocupación del inmobiliario en China, después de ver de qué manera se le insta a iniciar el proceso por parte de un banco de la bancarrota. Ha dicho que no, que prefiere buscar la alternativa de seguir pagando una parte ya, $60 millones, para intentar frenar la entrada en la bancarrota inmobiliario en China, que vuelve a levantar la tensión alrededor de lo que está sucediendo con ese movimiento que luego hablaremos en un gráfico de cómo pensaba China que podría crear ciudades fantasmas, llevar inversión fantasma, algo que no iba a existir, y no pensar que estaba haciendo una especie de Ponzi alrededor del crecimiento. Se le van cayendo una tras otra piezas alrededor de un inmobiliario en el que va a ser China quien va a tener que, y dicen muchos analistas, tiene dinero suficiente, pues que lo empiece a poner, porque todo parece indicar que lo va a tener que poner. Esta semana empieza todo, no la toma de decisión, pero esperamos que el jueves Lagarde ya dé un mensaje claro de que la bajada de tipos en Europa está a la vuelta de la esquina, tan a la vuelta de la esquina como en junio. Lagarde, en la reunión de esta semana, el jueves veremos la decisión y esa fotografía de medio y largo plazo. El mercado espera que le diga que ya no hay tiempo para más, que aguantan en esta reunión, pero no lo van a hacer en la siguiente. Lagarde puede incluso adelantar la bajada. Si fuera así, movimiento claro para empezar a ver cómo Europa desacopla contra Estados Unidos. Empieza todo esta semana. Vamos a ver el mensaje de Lagarde. Vamos a ver Banco de Inglaterra también. Ben Bernanke, dice Bloomberg, le está diciendo al Banco de Inglaterra que empieza a pensar cómo relajar. En un entorno donde conoceremos la inflación el miércoles, día grande, puesto en el calendario, la inflación estaría, según el dato esperado por el mercado, repuntando hasta el 3,5%. En un entorno de economía estadounidense, miren estos dos primeros gráficos, que nos apunta a que Estados Unidos sigue fuerte hacia arriba, menos de lo que se estaba viendo, marcando ya dientes de sierra en este dato del GDP Now de la Fed Atlanta, que nos dice que el primer trimestre de 2024 va a venir con un crecimiento cercano al 2,5%, es decir, ha perdido en dato interanual, más o menos la mitad del crecimiento que se veía en el último trimestre del 2023. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno desinflacionario que no se está viendo en el dato general, pero que en dato diario, en este final del trimestre, inicio del segundo trimestre, que son los últimos datos que vemos de Truflation, miren el siguiente gráfico, ya se ve un movimiento de desinflación. No lo esperamos para el dato del miércoles. Estaríamos en dato diario en el entorno del 1,80, estaríamos en ese movimiento después de haber recuperado la inflación del primer trimestre del 2024, estaríamos entrando en el segundo trimestre del 24 en un entorno desinflacionario que se está llevando también una parte del crecimiento de la economía estadounidense.
Truflation nos está marcando que el camino ya es el 1,8% de inflación, es decir, por debajo. Esto es un dato diario. El último dato es el 3,2, lo ven ahí en el gráfico. Lo que se espera del miércoles es un 3,5. Es decir, que el decoupling entre la economía europea y la estadounidense empieza a generarse con fuerza. Europa caminando hacia una bajada de tipos más continua, Estados Unidos aguantando en ese movimiento en el entorno del 5,5 de los tipos de interés. Claves del día: tensión, tensión, tensión geopolítica alrededor de Irán, alrededor de la respuesta de Irán, pero menos en el entorno de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Y hay otro elemento fundamental que veremos luego en Claves del Mundo en Guerra, en el que Rusia dice que Ucrania habría atacado Zaporilla con varios drones. Esa sería la otra parte de tensión, calmada sobre todo por la OIEA, que ha dicho esta mañana, la institución liderada por Grossi, que no hay riesgo, no hay peligro de radiación con lo que ha sucedido, pero sí denuncia también la OIEA que ha habido ataques a la central nuclear de Zaporilla, que Rusia está diciendo que esos ataques se habrían realizado por drones ucranianos. Turno para la inflación, miércoles conoceremos nuevo dato. Se espera que repunte hasta el 3,5%, a partir de ahí va a generar sobre todo ese decoupling como efecto fundamental, y eso nos va a llevar al otro elemento clave que veremos luego en gráficos: más dólar, más rey dólar, más empuje hacia el dólar frente al resto de monedas. En el año en el que se esperaba la desdolarización, lo que tenemos es un fortalecimiento salvaje de la economía estadounidense vía dólar contra el resto de pares. Lo veremos luego en un gráfico que es llamativo a más no poder y que ahonda en el principal efecto de la inflación, el decoupling de Europa frente a Estados Unidos. No hay desdolarización, pero sí hay un proceso de deseurización una vez que el inversor ve que va a haber un movimiento de flujos hacia Estados Unidos, 5,5% y mantenimiento de los tipos más altos frente a Europa, donde la caída de tipos va a ir más rápido y por tanto va a bajar la rentabilidad de lo que está dando el dinero en ese entorno. Irán le dice a Estados Unidos que se aparte mientras preparan la respuesta de Israel, elemento fundamental para empezar a ver, por lo menos aguantado, dice una parte de los analistas, el fin de semana, sin haber un movimiento que haya perjudicado todavía esa fotografía, y a partir de ahí vamos a ver si Irán de verdad responde, de verdad contesta sabiendo que Estados Unidos no se va a apartar y escala todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, o da paso atrás con los últimos movimientos de Israel y mantiene una fotografía de tensión controlada. El petróleo juega por esta última opción. Miren el dato del petróleo, vamos a ver si podemos ver el dato del Brent, con caídas importantes a estas horas, precisamente porque no ha llegado, gracias a Dios, la respuesta de Irán. 1,5% de caída, no ha llegado esa respuesta de Irán, está el petróleo por debajo de $90 ya, después de dejarse ese 1,5%, dejarse más de $1, 1,36 en las últimas horas, precisamente porque la fotografía alrededor de que no haya ese ataque y que pueda contenerse la situación y la tensión geopolítica en Oriente Medio, juega a favor ahora de lo que está sucediendo con el petróleo. Israel anuncia que retira parte de las tropas del sur de Gaza y crea corredores alimentarios. Estados Unidos ha salido rápido, como ven en las claves, a apuntarse el tanto. Está haciendo Netanyahu, piensa Biden, Blinken y el entorno, lo que ellos le están pidiendo por fin, según ellos. En una fotografía que nos ayudaría a entender que hay mayor control. Israel ha visto que está, dicen los americanos, isolated, ¿no? Está solo en ese entorno geopolítico, solo con la ayuda de Estados Unidos, que ha empezado a mandarle mensajes: te dejo solo en Naciones Unidas, oiga, que me van a pedir que no te venda armas, oiga, que le voy. Y Israel ha dicho paso atrás, y de esa retirada de tropas de parte del sur de Gaza es importante sobre todo para ver la desescalada, después de ver también la respuesta que ha tenido en Tel Aviv durante el fin de semana con esas manifestaciones masivas contra Netanyahu, en el que le piden, oiga, camine usted hacia la liberación de los que por ahora se espera que haya 130 rehenes en manos de Hamas, para que vuelvan cuanto antes a sus casas y tengamos una situación de alto el fuego, tregua indefinida, pero vuelta de esos rehenes al hogar. El petróleo, aún así, varios analistas están apuntando que podría escalar hacia los $100 y volver a meter más presión inflacionista
gira sobre todo en torno no solo a lo que está sucediendo en Oriente Medio, sino a lo que se ha visto también en las exportaciones de México durante el fin de semana, diciendo que va a cortar una parte de las exportaciones, dejando a Estados Unidos más presión y más necesidad de producción, y ahí nos vendría la otra clave de tensión durante el fin de semana, que este lunes se viene con un poquito menos de tensión, pero todavía está ahí, alrededor de lo que sucedió en la embajada mexicana en Ecuador, alrededor de la respuesta luego de ruptura de relaciones diplomáticas entre México y Ecuador que se ha vivido el fin de semana por entrar Ecuador saltándose la legislación internacional dentro de la embajada mexicana por considerar que México estaba acogiendo, era un asiliado, era una persona que había pedido asilo, acogiendo a un culpable de un juicio en Ecuador, que ha despertado también una parte de la tensión en América y que nos refleja que está ahora mismo el tablero de ajedrez no con un solo punto de mira de tensión, sino muchos simultáneos, generando una situación de mucha complicación irrespirable a nivel geopolítico internacional, también en América del Sur, también en América, no solo por Estados Unidos, sino lo que está sucediendo en el sur, donde varios países del sur de América, Argentina, Brasil, ya están diciendo que haya distensión en lo que está sucediendo entre Ecuador y México, sobre todo mirando a Ecuador, en ese entorno. Eslovaquia, para darle un poquito más de tensión, sobre todo a Europa, ha elegido presidente a Pellegrini, amigo de Orbán, partidario de Putin, y Europa ahora mismo ve peligrar otra ficha en el este, generando una situación de tensión alrededor de lo que puede ser en un futuro en torno a Europa, en torno a OTAN. Con Eslovaquia además jugando un papel cercano a Orbán y frenando determinadas medidas tanto de Europa como del entorno de la OTAN. Claves del mundo en guerra que viene esta mañana sobre la preocupación ya hace unos minutos solventada según la OIE alrededor de Zaporilla. Drones supuestamente ucranianos, según Rusia, habrían atacado la central nuclear causando daños personales y materiales, pero la OIEA ha dicho que no hay percepción, que no hay ahora mismo rastro de que haya habido una salida, una filtración radioactiva en la zona, por lo que ha bajado la tensión alrededor de Zaporilla después de que ésta hubiera subido de una manera evidente, fuerte, grande, hace apenas unas horas, cuando Rusia decía que Ucrania con drones habría atacado la central de Zaporilla. Ucrania ha negado que haya atacado con drones la central de Zaporilla. China y Estados Unidos, Yellen, siguen esa conversación con China. Advirtió Estados Unidos a China que proporciona o que está proporcionando inteligencia geoespacial a Rusia para ayudar a las tropas de Putin en Ucrania, levantando sobre todo la presión alrededor de cuál es el apoyo que de verdad China, no solo económico, pueda estar dando a Rusia. Yellen en las últimas horas le ha dicho que está haciendo un trabajo de intentar buscar menos emisiones a través de subsidio y que puede hacer colapsar o generar un problema global importante, colapsar sobre todo en el área sostenible, en la inversión sostenible. Zelensky le ha pedido al Parlamento ucraniano que no retrase más la aprobación de la ley de movilización de tropas, y hay que unirlo a esto. Zelensky ayer diciendo Ucrania va a perder la guerra si el Congreso de Estados Unidos no aprueba la ayuda. ¿Qué sucede hoy en el Congreso de Estados Unidos? Vuelven después de 2 semanas de descanso en el que tienen encima de la mesa una gran cantidad de legislación para poner en marcha, entre otras, la prohibición de TikTok. Y el otro punto fundamental son estos 60.000 millones de dólares. Por lo que Zelensky le mete más presión a Biden. Ucrania va a perder la guerra si el Congreso de Estados Unidos no aprueba la ayuda. E Israel se prepara para el peor escenario ante las amenazas de Irán, frenadas, no activadas durante el fin de semana por Irán. Llama a más reservistas, retira vacaciones a los militares para prepararse para lo que pueda suceder en la respuesta de Irán. El otro punto fundamental viene alrededor de cómo Irán sugiere que atacará, lo hizo en la jornada de ayer, domingo, a embajadas israelíes tras la agresión a su consulado en Siria. Dice que ya no son seguras esas embajadas israelíes, lo que también centra la atención de por dónde puede venir la respuesta que pueda hacer Irán y que mantiene en vilo ahora mismo a todo el mundo,
alrededor de cómo va a contestar y quién puede salir en la ayuda, quién puede salir junto con Estados Unidos a ayudar a Israel. O si solo se va a quedar Estados Unidos ayudando a Israel en el caso de que se produzca al final la vuelta, el boomerang de la agresión por parte de Irán a Israel, que ya apunta, como ven aquí, que será en embajadas israelíes tras el ataque al consulado en Siria, con esa frase diciendo que ya no son seguras en la tarde de ayer domingo. Entrando en gráficos, la fotografía de la guerra o de ese mundo en guerra viene también en cómo se están reestructurando sobre todo los bloques, lo van a ver enseguida. Antes Financial Times dice a estas horas que Biden va a advertir a Pekín contra la intromisión en el mar de China Meridional. Está pensando sobre todo en Filipinas. El casco oxidado, dice Financial Times, del barco de Filipinas Sierra Madre, enraizado en el arrecife en disputa, dice, se ha convertido en un posible punto de inflamación entre Estados Unidos y China, en un entorno en el que vuelve a posicionarse en la fotografía ese entorno de Asia-Pacífico, generando sobre todo en el entorno de Filipinas un clima de tensión importante. Biden, dice FT, advertirá a Pekín contra la intromisión en el mar de la China Meridional. Mira el siguiente gráfico, alrededor de cómo hay una serie de indicadores que sobre todo Europa debería empezar a cuidar. Exportaciones de Italia a Kirguistán han aumentado un 1000% desde antes de la invasión. Esto va desde todos los países de la Unión Europea hasta toda Asia Central y el Cáucaso. Ojo, porque las cifras generales son gigantes y preocupantes. La Unión Europea ahora mismo tiene, ya lo saben ustedes, 13 paquetes de sanciones contra Rusia. Pero, ¿ustedes creen que en este entorno, con lo que están viendo en el gráfico, esos 13 paquetes de sanciones son suficientes para cubrir que todas estas exportaciones, a pesar de todo el compliance que hagan las compañías, no van a acabar en las manos de Rusia? Ese es el elemento fundamental. ¿Hasta qué punto todo el compliance realizado y esfuerzo de empresas europeas para saber que ese dinero que va al entorno, no a Rusia, acaba directamente luego en las arcas de Rusia? Esto es el inicio, el punto rojo de la guerra de Ucrania. Italia descubrió que de repente Kirguistán era un país perfecto para la exportación. ¿Ven? Totalmente plano el crecimiento, totalmente planas las exportaciones hacia Kirguistán, hace que casualmente, hasta que casualmente se inicia la guerra en Ucrania y empieza la exportación a Kirguistán de una manera acelerada. ¡Qué casualidad! Pero menos casualidad este otro gráfico, mírenlo, oligarcas navieros griegos. Oligarcas navieros griegos. Los dos gráficos que han visto, estos dos y el anterior, son de IF, de Robin Brooks. En la parte de la izquierda ven el volumen de carga que sale desde Rusia, en la parte de la derecha, ese volumen de capacidad que tiene los puertos rusos. Los oligarcas navieros griegos, lo ven en la parte de la izquierda, en esa línea azul, continúan vendiendo petroleros a Putin. Dice Robin Brooks de IF, todos los días. Mientras la Unión Europea, dice Robin Brooks, debería haber prohibido ya hace mucho tiempo esas ventas. Y sin embargo, dice Robin Brooks, dice el Instituto IF, Europa no está haciendo nada. Dice que el daño que se está causando a Occidente es ahora mismo incalculable por parte de los oligarcas navieros griegos, y lo que piden desde Alemania de una manera ya bastante elevada en el tono es que se necesita una investigación de la Unión Europea con total transparencia que nos permite ver hasta qué punto esos tanques, propiedad griega de oligarcas navieros griegos, son la clave fundamental ahora mismo para Putin para mantenerse con una entrada de petróleo o de ingresos de petróleo potente. 13 paquetes de sanciones, pero estos 2-3 gráficos nos cambian completamente toda la fotografía y nos empujan hacia una fotografía en la que Europa podría hacer más. Se lo hemos dicho muchísimas veces aquí en el programa, pero hay una parte de intereses que se permiten o que se están manteniendo ajenos a la voluntad global. Estamos hablando de que esa es la capacidad ahora mismo de tanques, de llenado, de barcos, propiedad griegos, que salen todavía desde los puertos rusos. Y una parte de lo que se ha perdido es que directamente le han vendido los barcos.
Por lo que Robin Brooks, IF, está poniendo el foco desde muchos meses aquí en negocios también alrededor de cómo Europa puede hacer 13 paquetes de sanciones, pero si no aplica bien sobre todo las medidas y si se deja arrastrar por supuestos intereses, en este caso de los oligarcas navieros griegos, un pan como unas tortas. Cuidado con la fotografía alrededor de cómo, sobre todo esa carga que todavía sale con el color azul desde Grecia, desde banderas griegas, pero puertos rusos, cuidado a la fotografía que puede reflejar alrededor de cómo Europa se está dejando una parte importante del trabajo que debería estar haciendo contra Rusia, que es lo que quiere. 13 paquetes de sanciones, pero una puerta de atrás, una quercaporta que se le escapa directamente a Europa y que está permitiendo a Putin no solo respirar, sino reírse de Europa. Cada día que este gráfico le llega a Putin a su despacho y se lo ponen aquí en un papel, no tengan ninguna duda que Putin se está riendo de von der Leyen y de Borrell. Por lo que llevamos prácticamente 2 años y medio, más de 2 años. Y esto no ha cambiado. Por lo que debe abrir Europa una investigación rápida, urgente y transparente alrededor de por qué esto ha sucedido. Lo que no vale es meterle el dedo en el ojo a casi todas las empresas europeas que quieran hacer negocio mirando al este, por si el dinero acaba en Rusia, o en Oriente, por si el dinero acaba en Rusia, pero tener alguien que tiene bula, ¿no? Un grupo que tiene bula y que puede desde vender barcos a Putin en esa flota oscura hasta llevar una parte de esa carga de petróleo. Debe haber una investigación clara, transparente y que dé una fotografía clara al ciudadano europeo de qué es lo que está sucediendo, qué ha sucedido y por qué se está produciendo esto. Miren el siguiente gráfico alrededor de cómo se ve en un informe de Bank of America el potencial del petróleo para caminar hacia el entorno de los $100, sobre todo viendo en este informe de Bank of America Global Research cómo el plazo de movimiento alrededor de tipos de interés va a venir también muy influenciado por lo que va a suceder con el petróleo. Miren, porque por un lado el alza en la actividad económica cíclica, y por tanto los precios de la energía y los metales podrían llegar justo cuando la Reserva Federal y el Banco Central Europeo están a punto de comenzar a reducir las tasas de interés en los próximos meses. Vamos, el peor escenario. Es cierto que el gráfico de puntos de la Reserva Federal del resumen de proyecciones económicas, dice Bank of America, en marzo del 24, ha cambiado sustancialmente desde diciembre pasado, pero cuidado, porque las expectativas de mercado para los recortes que ven en el gráfico de la izquierda fuerzan sobre todo a una versión más plana de ese movimiento de la curva de OIS alrededor, es decir, de la curva de reducción a medio plazo de los tipos de interés, en el que deberíamos seguir creyendo que las tasas de interés, los tipos de interés más bajos y las condiciones financieras más fáciles van a apoyar a un aumento de los precios de los productos básicos. ¿Cuándo? Y ese sería el elemento fundamental, en verano. Cuidado con la fotografía del combustible, aunque la tensión geopolítica rebaje hasta el entorno de los 89, lo que nos está diciendo Bank of America es que llega en el peor momento. Usted quiere empezar a tirar tipos hacia abajo y puede tener un repunte inflacionario vía energética. Lo veremos sobre todo el miércoles, cuando conozcamos el dato de inflación que se espera por parte de los analistas que pase del 3,2% al 3,5%. Todavía más proceso de subida, más todo lo acumulado, que supera el 25%. Miren el siguiente gráfico, alrededor de cómo en el mismo informe Bank of America ve una correlación cruzada entre la energía y el IPC mensual, entre la inflación del combustible de motor, del diésel, y la inflación básica del IPC, y cómo la energía tira del conjunto de la inflación, como no puede ser de otra manera, y por eso metemos la inflación subyacente, para ver cómo el aumento de los precios de ese combustible debería tener un impacto en la inflación. Argumenta Bank of America, en el pasado el petróleo y el dinero han estado cerrando esa posición, ¿no?,
como un gap durante los últimos 18 meses. Lo ven en la parte de la derecha. Alrededor de eso, la OPEP, actuando para detener esa, dice Bank of America, atracción gravitacional entre tipos de interés más altos de la economía y precios, profundiza en la interconexión de precios de energía, que están en un espiral, en un canal más estrecho, y los precios, que están en una espiral mucho más angulosa, mucho más amplia, para observar que la inflación de la energía no estaría altamente correlacionada con la inflación central, pero sí que vemos correlaciones, sobre todo en picos, entre 2 y 8 o 10 meses. Con lo que cuidado a la fotografía también que el Banco Central Europeo nos puede decir el jueves. Y cuidado al dato del miércoles. Y aquí Bank of America señala la causalidad de Granger, que nos señala precisamente eso, cómo hay un efecto arrastre alrededor del precio del petróleo al conjunto de la inflación y que estaría volviendo, lo que impediría el movimiento de bajada de tipos de interés a uno y a otro lado del Atlántico, con un problema mayor para Europa. Usted lo tiene que hacer ya por cómo está su economía y le viene justo el movimiento de repunte. Vamos a ver si es durante semanas, meses o viene un repunte importante. Miren el siguiente gráfico que nos marca también de qué manera el precio del petróleo hace ese movimiento de apreciación en las últimas semanas, sobre todo mirando a los futuros, esa balanza comercial de energía que está ayudando a Estados Unidos, que se ha convertido en ese exportador neto de energía, mientras que la dependencia extranjera de China en materia de combustible sigue creciendo. Le genera a Estados Unidos una situación positiva, sobre todo por el rey dólar, le genera a China un problema. Por lo que petróleo y dólar vuelven a moverse en diferentes direcciones, favoreciendo siempre al mismo, Estados Unidos. En este telón de fondo, el mercado de petróleo observa otra vez más que el vínculo entre los precios del petróleo y esa sensación del dólar sigue en una situación que ¿a dónde y quién beneficia? Estados Unidos. En cuanto a las correlaciones, últimos 10, 5, 3, un año, observamos un cambio constante. Dice Bank of America, cree que este cambio en la economía de Estados Unidos, que pasando de ser el mayor importador de energía del mundo a un exportador neto, mientras que la dependencia de combustible de China le hace a Estados Unidos ganar otro punto importante. Miren el siguiente gráfico. Todo esto que les estoy contando viene a llevarnos a dos puntos clave. Por un lado, 3. El desequilibrio mundial de la oferta de demanda lleva a que la OPEP tiene todavía fuerza para que a través de la dinámica de ese inventario de petróleo empuje. Por otro lado, Rusia y OPEP jueguen otra vez en el 24 papel fundamental. Miren el siguiente gráfico. Una vez que todas las figuras están plantadas encima de la fotografía, nos llega esta información, este gráfico de artberman.com que nos dice cuidado, porque sobre todo la fotografía de ese fracking está convirtiendo a Estados Unidos en elemento fundamental no solo de petróleo, sino también de gas. Y está llevando sobre todo a una sensación en la que el principal productor de petróleo del mundo, gracias al fracking, está beneficiado por todo lo que hemos visto anteriormente, por lo que a Estados Unidos le interesa ese movimiento que hemos visto en las últimas semanas, porque daña directamente a China. Mira el siguiente gráfico. Esto es petróleo, esto es gas. Y aquí viene a donde queríamos llegar. Todo lo anterior solo nos lleva a un punto, que se lo hemos dicho algunas veces antes, pero que en este gráfico queda perfectamente claro, que es lo que se escondía detrás de todo lo que ha sucedido, sobre todo desde una fecha clave, 2014, top exportadores de gas natural licuado. La naranjita es Estados Unidos. ¿Dónde estaba Estados Unidos en 2014? No existía. Principal productor del mundo en petróleo y exportador en gas natural licuado. ¿Cómo Estados Unidos en 2014, casualmente el inicio de todo el desorden alrededor de Crimea y posteriormente de la guerra en Ucrania, pasa de ser nadie a tener una planificación salvaje de cómo puede convertirse en ese gran exportador
9 años después. Y todo sobre la base del conflicto geopolítico, no localizado, sino internacional, para convertir y para conseguir debilitar a todos, ponerse en el primero del mundo, con un objetivo muy claro que han visto en el gráfico de antes: China, 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 China y China. No solo se convierte en ese gran productor de petróleo, sino que por la puerta de atrás, de repente nos aparece esta imagen alrededor de cómo Estados Unidos supera a Qatar, supera a Australia, supera por supuesto a Rusia, supera a Malasia. Y Europa, que tenía una gran dependencia de Rusia, que tenía un componente claro de competitividad a través del gas y del petróleo, pero sobre todo del gas en la producción, la industria alemana, ha visto cómo ha tenido que irse a los brazos del nuevo gran exportador de la historia del gas natural licuado, que es Estados Unidos, que en 9 años ha pasado de no existir en la exportación del gas a ser el gran protagonista. Newport y la construcción de una gran cantidad de centrales de exportación de gas que de la nada, 2014, algún iluminado, nunca mejor dicho, vio que Estados Unidos podía convertirse en el gran exportador, en el principal exportador del mundo, y utilizarlo como palanca fundamental para frenar a China. Es decir, si Estados Unidos mantiene la tecnología como elemento fundamental para defenderse del asalto a la primera potencia económica y geopolítica de China, el otro punto fundamental que no controlaba Estados Unidos era la posibilidad de que China pudiera darle el sorpaso gracias al apoyo de Rusia y de Oriente, entre otros de Qatar, para tener la energía más barata y para conseguir hacer el sorpaso no en la tecnología, sino anclada en la pata energética. 9 años después, Estados Unidos le ha pegado una patada al Lego y la ha dejado en trocitos. Si China quiere dar el sorpaso, Estados Unidos ya está preparado para ser la gran potencia energética del mundo, que como les digo, no existía. 2014, no existía. De ahí que ahora vemos todo el movimiento, el informe que le hemos visto de Bank of America Global Research, apuntando a que hay un movimiento sobre todo de precios del petróleo y de la energía hacia arriba que no se corresponden con el movimiento que ahora mismo está viendo en el mercado, salvo con la necesidad por parte, en este caso, de Estados Unidos, de generar una tensión energética donde es precisamente Estados Unidos el gran beneficiado. Ojo, porque este gráfico es histórico. Y el iluminado que consiguió en 2014, decir, seremos la gran potencia en 2023, pues o ha movido muchos hilos o es un genio. Muchos hilos geopolíticos. Para de verdad que muchas cosas se muevan, porque Estados Unidos jamás habría podido llegar a eso, manteniendo unos precios altos, si Europa no hubiera roto con Rusia. Solo se lo estaría comiendo el gas. Se lo estaría comiendo. ¿Y qué es lo que ha conseguido? Ese movimiento hacia Europa a unos precios que a Europa la han hundido, pero que a Estados Unidos les ha dado la opción de seguir manteniendo el pulso mano a mano con China para evitar el sorpaso y para retrasarlo. Miren el siguiente gráfico que nos lleva a la fotografía de en qué momento del mercado estamos. Hoy cae contenido Wall Street, en futuros estamos, según este gráfico de Compustat, con datos de Goldman Sachs Global Investment Research, nos dice alrededor de cómo la capitalización bursátil del mercado en el percentil 75, es decir, la mayor concentración del mercado 2023-1932. La enorme concentración que ahora mismo se ve en el mercado en muy pocas manos. Miren el siguiente gráfico. Hemos pasado de las 7 magníficas a las 4 grandes, pero miren, por otro lado, la cantidad de intereses que ahora mismo ya se está planificando alrededor de cómo Estados Unidos puede, en este gráfico del Bureau of Fiscal Service de Estados Unidos, permitir a Estados Unidos mantener parte del crecimiento a pesar del pago de estos intereses por parte del gobierno. Miren, si no se reduce la inflación al 2%,
lo que se plantea en este informe y lo que plantea el Bureau del Fiscal Service es la posibilidad de que vayan a un 3% de objetivo. Vuelve otra vez ese mensaje de que igual no se puede conseguir en este escenario una bajada hacia el 2% de la inflación. Y por tanto, el mejor camino es situar el objetivo donde pueda estar estable, que es el 3%. Miren este siguiente gráfico de Nicoletos, de Michael Nicoletos, que apunta el gráfico de este tuit alrededor de su informe, alrededor de cómo China tiene un problema también de deuda vinculado sobre todo al inmobiliario. Y como dice en el artículo, da toda una fotografía alrededor de los de cuáles son los retos económicos de China, sobre todo por la alta deuda y el sistema bancario, alrededor de una presión cada vez mayor con lo que está sucediendo en el inmobiliario, que lo hemos visto esta noche con la compañía inmobiliaria Shimao. Lo que refleja ese gráfico que enseña Michael Nicoletos es cómo China ha pensado en algún momento que podía montar ciudades fantasma donde no vive nadie, montar toda una estructura de gasto, de inversión, de endeudamiento, sin acabar en un entorno Ponzi. Y eso le está saltando por los aires. Una parte del crecimiento de China en los últimos años ha venido por inventarse, desde ciudades fantasma a toda una serie de crecimiento de la economía vía préstamos que Nicoletos apunta en este gráfico cómo le ha llevado a un endeudamiento masivo de la economía. Después de ver el expertise de Estados Unidos y de Europa, hay quien dice no puede hacer el sorpaso sin endeudamiento, hay quien dice el endeudamiento puede acabar con el sorpaso de China. Y en esa fotografía ven ahí como el nivel de riesgo ahora mismo del sistema bancario por culpa del sistema inmobiliario empieza a asemejarse mucho a lo que vivió Occidente, sobre todo en el entorno de 2008. Cuidado a la fotografía. Hoy tenemos más tensión inmobiliaria en China, después de Evergrande y compañía, con otra compañía, Shimao, a quien el banco le ha dicho ejecútenle. Ejecútenle el dinerico. Más de 200 millones de dólares no pagados, la compañía busca una quita incluso del 60%. Va a necesitar que los acreedores le acepten el lío. Miren el siguiente gráfico que nos lleva alrededor de lo que Bloomberg dice esta mañana, de cómo China con Shimao, con la compañía, están pidiendo ya la liquidación. China Construction Bank e inicia ese movimiento de bancarrota contra Shimao. Ya les digo que la compañía, según también está diciendo Bloomberg, está pidiendo un recorte de su deuda del 60%. De tal manera que veamos una fotografía clara de si hay acuerdo y se evita que estalle o que haya una explosión controlada, o vamos de cabeza que haya una explosión no controlada. Vamos a titulares del día.